En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Bienvenidos a la Lección Divina. Hoy es lunes 11 de mayo y qué bueno que nos están acompañando nuevamente aquí a través de los 97.6 FM. Gracias por acompañarnos, por estar siempre cerca de nosotros. Hoy los queremos pues acompañar y les damos gracias por dejarnos entrar a su casa. Bueno, muy bien, hoy vamos a tomar el texto del Evangelio, estamos leyendo el Evangelio de San Juan y hoy vamos a leer el capítulo 14, versículos del 21 al 26. Juan 14, del 21 al 26. Bueno, yo los invito para que vamos buscando ahí, acordémonos siempre de apuntar las ideas importantes, las ideas fundamentales, para que vamos comprendiendo el contexto de la palabra. Padre, ¿me lo repite otra vez? Claro que sí. Juan 14, 21, 26. Padre, no sé buscar en la Biblia. Entonces usted coge el celular y en el buscador pone Evangelio de hoy, 11 de mayo de 2020 y le aparece el Evangelio. Juan 14, 21, 26. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy. Dice así la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas, estando entre ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, se los enseñará todo, y les recordará lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esta tarde que nos ayude a comprender esta palabra, que esta palabra se clave en lo profundo de nuestro corazón, que hoy esta palabra nos dé fortaleza en medio de la dificultad, de las renuncias que tenemos que hacer, de nuestra propia debilidad. Ayúdanos a ver tu rostro, Señor, aún en el dolor. Que tu Espíritu ilumine nuestra mente y nos dé discernimiento para aprender a hacer lo que está bien, lo que te agrada. Yo los invito para que se sigan comunicando con nosotros a través del 312-279-0170, nos escriban su mensaje. ¿Qué dice hoy la palabra? No me van a escribir todavía, me dice a mí que Dios me ama mucho, no. Vamos a primero a escribir qué dice la palabra, quiénes son los personajes, qué está hablando Jesús, qué nos llama la atención. 312-279-0170.
es el WhatsApp de Magna para que nos escriba. Por acá nos escribe Kelly María Vargas Restrepo. Ella nos dice: muy buenas tardes, familia Magna. La frase que más me llamó la atención es: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Muchas gracias. Muy bien. A veces nosotros hemos visto cómo Jesús trata de reinterpretar la ley de Moisés. O sea, él da una lectura nueva a lo que los judíos tenían por ley. Y esto es lo que a Jesús le trae muchos problemas. Mucha controversia, ¿no? Claro. Entonces, tenemos episodios, por ejemplo, como el del templo. Uh-huh. Destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Entonces dicen, pero ¿cómo va a ser un templo brujería que o claro, algo, cosas este raras? Templo que se ha demorado 47 años en construirse, lo va a levantar en 3 días. Uh-huh. Entonces Jesús está hablando en un sentido figurado, ¿cierto? Está hablando del templo de su cuerpo. Igual pasa con la ley. Jesús está hablando de una nueva visión de la ley, una visión que no tienen ellos. Y el texto del Evangelio de hoy empieza diciendo que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Le está diciendo a los discípulos que la ley no es algo para cumplirlo porque es una obligación. No, el espíritu de la ley es el amor. Yo le obedezco a mi mamá, no porque me lo pide y me lo exige y lo hago de mala gana. Yo lo hago por amor. Ese es el espíritu de la ley. Cuando yo cumplo una ley sin espíritu, estoy haciendo las cosas por inercia. O sea, porque la vida me mueve o porque la obligación me mueve, pero no me mueve el amor. Entonces, por eso es claro Jesús con sus discípulos. Si ustedes me aman, cumplen los mandamientos, cumplen lo que yo les he dicho. Si no aman, el mandamiento cuesta. Si no aman, yo me quejo. Si no aman, parece un sacrificio. Ese es el mensaje claro para los discípulos hoy, ¿cierto? Y aquí vamos a ver cómo los discípulos se inquietan y los discípulos le preguntan, y miramos desde los versículos anteriores cómo Tomás, Felipe, le van como tratando de descifrar al Señor estas palabras. Pero el primer paso es, para cumplir la ley hay que amar. ¿Por qué? Los fariseos cumplían la ley, sí, pero una ley sin espíritu, una ley que pasaba por encima del hombre. Entonces obligación. Obligación. Entonces está primero el sábado que el hombre. Uh-huh. Entonces ahí es donde donde los discípulos entran en una decisión personal. Sí. Yo cumplo por amor o cumplo porque me voy a condenar. Es decir, o por amor o por temor. Yo no puedo creer por temor, hermanos. Esta es la llamada de Jesús a sus discípulos. Era la religión del terror, de la condenación, de las medidas milimétricas si yo incumplía la ley. Era, pues sí, castigos. Exactamente. Todo era castigo, todo era castigo. Eso, y eso nos deforma y deformaba la imagen de Dios, ¿no? Totalmente. Tenemos una nota de voz. Buenas tardes, a mí me llama mucho la atención el versículo 21. No dice más, aquí está, leamos el número versículo 21. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Ese es el primer versículo. Ajá. Y termina. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Hemos visto todos estos días cómo Jesús se hace uno con el Padre, se hace uno con el Padre. Quien ame a Jesús es capaz de trascender esta vida física, la vida humana, de trascender su existencia e ir más allá y encontrarse con el Padre, ¿no? Ese es el final del hombre. Padre, pero a Jesús le tocó bastante duro en aquella época y sobre todo porque ya era algo que venía desde hace mucho tiempo atrás. Entonces a Jesús le tocó duro, le tocó bastante duro toda esta situación y de algún modo cambiarle la mentalidad
a estas personas y pues comenzó con este grupo de 12 apóstoles que les estaba dando también duro a ellos tratar como de abrir su mente y poder traer todas esas palabras y todo lo que les decía Jesús. Había también controversia entre ellos. Claro, es que no era fácil cambiar una mentalidad tan antigua Sí, y tan milenaria como claro. es la religión judía, como es el sentirse del pueblo elegido de Dios de Israel. Sí. Entonces viene un hombre, porque era un hombre, viene un hombre a cambiar la ley, la concepción de la ley, a reorientar la ley, una tradición milenaria. Claro, es un choque muy duro para los discípulos. Es muy difícil que ellos se desarraiguen de sus tradiciones, Sí. de su educación, de su cultura, porque acordémonos que la religión estaba ligada Totalmente. a la política, ¿cierto? Entonces, no podríamos decir que era un mundo que el que quería vivir sin religión vivía sin religión. No se podía. No era muy común, No. ¿cierto? Y se ve, y mejor dicho, no se podía. Claro, es que es el ambiente, ¿no? Sí. Además que era un gobierno teocéntrico en parte. El Imperio Romano era pues quien gobernaba en aquella época, pero El ellos conquistador. también. Pues. Exactamente. Entonces, y tenían muchos dioses también. No eran Ujú. judíos, pero tenían muchos dioses. Aunque pudo haber muchos que creyeron en Jesús o que fueron judíos. Pero aquí lo importante es mirar cómo Jesús hace una promesa. Quien cree en Él, cree en el Padre y puede llegar al Padre. Y quien cree en el Padre vendrá a esa persona, se revelará a Él. O sea que hay un presupuesto que es la fe, es necesaria la fe. Me llama la atención, buenas tardes, soy Sonia Esperanza de Itagüí. Señor, ¿cuál es la razón de manifestarte solo a nosotros y no a los que son del mundo? Esa fue una pregunta muy, muy interesante por parte de Judas, no Iscariote, ¿no? Me acuerda de esta parábola de donde los discípulos le dicen, pero ¿por qué no te das a entender a todos? ¿Cierto? Ujú. ¿Por qué no les explicas a todos las parábolas como Ujú. las explicado a nosotros? Hay cosas que están reservadas en el reino, ¿cierto? Es también la respuesta de Jesús. Lo aquí importante, el Evangelio de San Juan nos habla también del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Se revela a los que no están todavía absorbidos por el mal, a los que no se han dejado llevar del mal, ¿cierto? Ujú. Porque cuando el mal nos posee, o cuando tenemos una idea que nadie nos quite y creemos que está bien, Enceguecidos. estamos enceguecidos, ¿por dónde nos va a entrar el bien? Puede pasar, pero es más difícil. Entonces, por eso es esta pregunta de Judas: Señor, ¿qué hay con nosotros o qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque de pronto él trató de conquistar al mundo y no lo reconocieron. Él trató de evangelizar al mundo y lo atacaron. De pronto, padre Néstor, ¿falta de tiempo para Jesús? Pues podríamos hacernos esa pregunta, porque también la vida pública de Jesús tradicionalmente hemos dicho que duró 3 años, Sí. ¿no? Pero también miremos cómo Jesús se prepara para el final de su vida terrena. Entonces yo creo que no sé si puede hacer falta de tiempo. Yo creo que es también lo que decía el Antiguo Testamento, un pueblo de duro corazón. Ujú. Le tocó un pueblo de duro corazón, de dura cerviz, con la cabeza dura, que entonces no quiso entender la palabra de Dios. Y el Evangelio de San Juan desde el primer momento nos está diciendo: la luz vino al mundo, pero algunos quisieron o prefirieron vivir en las tinieblas. Por acá nos escribe Said y nos dice: Judas, no el Iscariote, le preguntó al Señor por qué vas a mostrarte a nosotros y no a los del mundo. Me llamó la atención esa frase: el que me ama a mí será amado por mi Padre. Nos escribe María Adelaida Tamayo: buenas tardes, Padre. Jesús me dice si cumplo sus leyes, Él me mostrará su luz y su luz es mi salvación. Nos escribe Iván Darío. Bueno, yo creo que aquí les ha llamado mucho la atención este Sí. versículo
22, que es el que hemos leído de la pregunta de Judas, y subrayemos este hecho de que le llame la atención a los discípulos, de que por qué a ellos. Acordémonos que Jesús era digámoslo, un rabino, un maestro, y que nunca un rabino escogía a sus seguidores. No, la persona escogía quién iba a ser su maestro. Aquí pasa lo contrario, Sí. es Jesús quien llama a sus discípulos. Entonces Él elige a sus discípulos para enseñarles estas cosas a ellos. Entonces nosotros no podemos pensar que es una cosa casual de que Jesús les esté revelando estos secretos, digámoslo, a ellos. No, es algo que Él planeó. Que ya Porque, estaba, de antemano ya estaba claro, planeado. Él los eligió por su nombre propio, para Ajá, eso, para sí. enseñarlos, para que estuvieran con Él. Entonces yo creo que aquí se responde en parte la pregunta de Judas, el hecho de que Jesús los haya elegido a ellos y que ellos hayan respondido, porque muchos a los cuales Jesús llamó, acordémonos del episodio del joven rico, ahora ¿qué te falta hacer? Toma todo lo que tienes, véndelo y dáselos a los pobres. ¿Y qué dijo el hombre? No, se marchó pesaroso porque era muy rico, no lo quiso seguir. Sí, En cambio, porque- los discípulos dejaron las redes, los que eran pescadores dejaron las redes, Mateo dejó la mesa de los impuestos y siguió a Jesús. ¿Por qué esa explicación del reino? ¿Por qué esa manifestación de Jesús no es para todos? Porque no todos dejaron su vida, Ajá. renunciaron a lo que tenían. No A lo todos mundano, Eso, digámoslo no todos así. tenían esa capacidad. Y por ese mismo hecho, entonces Jesús no podía revelar eso a quien no estuviera preparado, ¿no? Buenas tardes, padre. Soy Hernán Salazar, del municipio de La Estrella. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Mire que ahí Jesús dice, no son mis palabras, son las palabras de mi Padre. Claro. Y entonces hemos hablado durante esta semana del enviado, ¿cierto? Ujú. Las palabras de la gente cuando Jesús entra en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Estas palabras del Padre las confirmará el Espíritu Santo. No, nos dice al final del texto, el Paráclito, el Espíritu Santo, en mi nombre lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces aquí miramos a la persona que nos escribe, que nos habla de estas palabras que son del Padre, y Jesús aquí está Hernán. eso, y nos está manifestando aquí la comunión trinitaria, Sí. ¿cierto? El Hijo habla, pero en el nombre del Padre, y el Espíritu Santo le recordará todo. María Luceli nos escribe, Jesús le contrató, si alguien me ama, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. Buenas tardes, Padre, Néstor Alejandro y compañía. Luceli, gracias, un saludito. Este texto es muy lindo porque en la teología este texto lo llamamos la inhabitación de Dios. Dios viene a habitar en quien cree en Él, ¿cierto? Y aquí vamos a poder entender la teología de San Pablo sobre el cuerpo y la teología de que somos templo del Espíritu Santo. Quien cree en Él hace morada de Dios. O sea, quien cree en Él se convierte en una morada de Dios. Entonces, aquí hay que presuponer la fe. Si no hay fe, por ejemplo, para estudiar teología, yo tengo que tener el presupuesto de la fe. Sí. Porque si yo estudio algunas cosas que yo no logro entender por la razón y por una medida matemática y por una fórmula, entonces no las voy a creer. No, porque es que todo nos explica de esa manera. Gladys Mazo nos saluda. Hola, Marta Montoya Díaz. Esto es en nuestro Facebook Live. Felicitaciones por enseñar al otro de conocer y amar a Dios y a la Santísima Virgen de los desamparados en estos momentos. De parte de Marta Montoya Díaz, Estela Gómez, si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará. Esto nos lo dice Estela Gómez. Julián Vélez Ocampo, el que no me ama no se mantiene fiel a mi mensaje. Y Orfis Arias Henao, excelente catequesis, Padre Alejandro.
También Adriana Jaramillo está también muy sintonizada, muy conectada con la Lectio Divina. Bueno, gracias a todos los que se van comunicando con nosotros. Yo quiero subrayar de este texto, que es tan profundo y tan importante, sobre las veces en que Jesús repite sobre digámoslo así, sobre el hecho de amar. Empieza en el versículo 21. Sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ajá. ¿Quién ama? El que cumple los mandamientos. Pero después nos va a repetir En el 23. en el 23. Si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará. Si alguno me ama, guarda mi palabra. ¿Qué va a recibir de vuelta? Amor. El amor del Padre. Y se sigue en el 24 también. El que no me ama, no guarda mis palabras. Esto es muy importante porque es que para el judío cumplir la palabra es fundamental. Es fundamental. Ya lo hemos hablado que han aplicado la ley. Pero entonces Jesús se equipara, oigan esto, la ley, porque acuérdense que la ley, eso es lo que estamos hablando en el versículo 21, mandamientos. Jesús equipara la ley y con el versículo 23 a su palabra. O sea, dice, la ley y mi palabra es lo mismo. Quien la cumpla, la ley y mi palabra, ama. Eso tiene que ser un encuentro muy duro para los judíos recalcitrantes, para los fariseos. ¿Cómo está equiparando lo que él dice a la palabra de Dios? Poniéndolo en el mismo. Claro, sí. o equiparando la ley de Moisés, la ley que Moisés recibió de Dios, a la palabra. Entonces eso es algo muy difícil de comprender. Pero aquí nosotros lo entendemos porque ya sabemos que detrás del texto Jesús se está revelando en su profunda unión con el Padre. O sea, es uno. No importa si lo dice Jesús, no importa si ya estaba en la Escritura, lo ha dicho él mismo, lo ha dicho Dios. Pero aquí lo fundamental es que antes la ley era para cumplirse. No importa si no la entiendo, hay que cumplirla. Ahora la ley se cumple con amar. Y San Pablo nos va a resumir esto magníficamente. Quien ama ha cumplido la ley entera. Y esto es lo que está diciendo Jesús. El que ama cumple la ley entera. 312-279-0170 es el WhatsApp de Magna. Buenas tardes, muchas gracias por tan excelente programa. La palabra para mí es: mi Padre y yo vendremos y viviremos en él. Por aquí nos escribe una nota de voz. No, una nota de voz, no, ya se fue la nota de voz, la quitaron, la acabaron. Buenas tardes, mi intención es para pedir por... Nos dice el versículo 26, el Paráclito, es decir, el defensor, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y le recordará todo lo que yo les he dicho. Buenas tardes, Padre. A mí el Evangelio Esa es la presencia me dice, del Espíritu. Acordémonos qué pasa con los discípulos cuando están en el cenáculo, con miedo, porque han crucificado a Jesús. Sí. Llega el Señor y les sopla el Espíritu y se les quita el miedo, salen de ese lugar. Entonces, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es el que da vida. El Espíritu funda la iglesia. Acordémonos del texto de Pentecostés. Reciben el Espíritu Santo y todos empiezan a predicar en diferentes lenguas. Entonces este texto cierra diciendo que el Espíritu Santo va a enseñar todo. O sea, va a orientar las cosas por donde deben ir. Pero esto no se desliga de lo que ha hecho Jesús, porque el mismo Jesús dice aquí, es que les recordará lo que yo ya les he dicho. El Espíritu es el encargado de recordar eso. Mis amigos, si los discípulos se hubieran olvidado de lo que les pidió Jesús, hubiéramos desvirtuado la religión, hubiéramos desvirtuado el cristianismo, pero el Espíritu Santo es Dios presente en medio de nosotros. Quienes nos quieran reflexionar y quieran llamar 331-6087, ¿qué me dice hoy a mí el texto en mi vida? Padre, me dice que debo amar más a Dios, cumplir los mandamientos, esperar con más firmeza en Él. Llámenos y cuéntenos. 331-6087.
Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, padre, buenas tardes. Habla con Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios, Daniela. Me contenta, padre. Pues lo que me llamó la atención del Evangelio es cuando Jesús dice: los que confían en mi Padre también confían en mí, es decir, en los mandamientos. Ajá. Nosotros los mandamientos los tenemos como un legado de nuestro Señor para poder cumplirlos, y el primer mandamiento lo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, y tenemos que amarlo a Él y solo a Él. Él es nuestro ídolo y nuestro amor más lindo y misericordioso que tenemos, ya que a través de Él podemos hacer tantas cosas lindas para las personas. Y bueno, seguir movidos por ese amor, porque por Él nuestras madres nos dieron la vida. Mire que ayer fue el Día de las Madres y las madres son muy lindas, y a través de ese regalo tan lindo que Dios nos dio, que es la vida, nuestras madres nos trajeron a este mundo. Qué amor tan lindo y tan grande nos tiene Dios, y ese amor se lo tenemos que retribuir nosotros a Él también. Claro que sí, Daniela, gracias por siempre estar pendiente del programa de la emisora. Sí, yo no había llamado porque también Sí, envió los mensajes. Sí. Daniela, preciso los iba a poner, pero en esas entró la llamada y yo, bueno, demos la prioridad a la llamada y pues vea, resulta que fuiste tú. No te preocupes, yo dije, yo prefiero llamar y pues tengo días que no llamo, y es también dándoles ese espacio a otras personas que también es importante, como lo he dicho, que participen y den su punto de vista y su reflexión. Claro que sí, Daniela, muchísimas gracias. A la orden, gracias a ustedes. Chao, Daniela, gracias por llamar. La Virgen los bendiga. Bueno, ustedes también. Bueno, gracias, Daniela, por llamarnos. 331-60-87 es el número de Magna para que ustedes se comuniquen con nosotros. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Hola, a mí me llama mucho la atención esta palabra. Es como que más allá de los mandamientos es cumplirlos con amor y hacer pues todo lo que hagamos sin obligación. Sin obligación. Sí, ¿con quién hablamos? Con Dora González. Muchas gracias a Magna y a todos ustedes y a usted, padre, y a la persona que lo acompaña por toda esta compañía. Adriana. Y estas catequesis tan bonitas. Dora, muchas gracias por llamarnos. Bueno. Dios la bendiga. Gracias. Bueno, gracias a Dora que nos ha llamado y a todos los que nos mandan sus mensajes. Estamos aquí conectados. Buenas tardes, los felicito por tan hermoso programa. Marta Montoya desde acá, desde el municipio de Envigado. ¿Qué compromiso de vida me invita a tomar Dios? Ser fiel única y exclusivamente a nuestro Padre. Abandonarnos completamente a Él. Jamás desfallecer por difícil que parezca la situación. Orar, hablar con Él, tenerlo siempre a nuestro lado. Muchas gracias, Sonia Esperanza. Ana María, buena tarde, la envío, listo. Por acá nos escriben: buenas tardes, padre, estoy muy contenta porque he aprendido mucho de la Biblia con su programa, qué bueno. Y por acá una nota de voz. Pues buenas tardes. Buenas tardes, a mí me dice el texto pues que debemos estar unidos al mismo Dios, pues a Dios, que si estamos unidos a Dios, que si amamos a Dios, pues a Jesús, vamos a estar con Él, y de pronto no vamos a fallar en muchas cosas, porque Él mismo nos va a instruir en lo que tenemos que hacer. Pues lógicamente que uno le falla al Señor, pero si estamos de la mano del Señor, el Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina, nos da el camino para no fallar al Señor nunca. Bueno, recibamos esta llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre, con Beatriz Calle, ¿cómo me le va? Beatriz, muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Beatriz, contanos. Me llama mucho la atención es que nos aclara que no es Judas el que lo entregó, el que lo vendió, sino otro Judas que llegó a reemplazarlo por un hombre bueno, un hombre que lo seguía con fe, y
Eso es lo que me llama la atención del Evangelio. También me llama mucho la atención que nunca nos va a dejar solos y que Él es la memoria de nosotros, el Espíritu Santo, el Paráclito, para que nosotros siempre vamos por el buen camino si lo invocamos, y Él nos da esos dones tan preciosos que nos va a dar en el próximo tiempo, que para no extenderme más adelante, sino que nos va a dar muchos dones que nos da el Espíritu Santo. Mi Dios te pague, Beatriz, por llamarnos. Bueno, Padre, feliz tarde y me encanta el programa. Un abrazo, gracias por escucharnos. Bueno, Padre, feliz día. Se nos fue esta media horita muy rápido. Bueno, a todos un abrazo súper especial y nos encontramos mañana a las 3:30 de la tarde. Buenas tardes, Padre. Dios me los bendiga. Familia Magna Estéreo, soy el Padre Gerardo Díaz, director general de Magna Estéreo y párroco de Santa Gertrudis en Envigado. Esta emisora, esta parroquia es nuestra. En estos momentos tan difíciles, necesitamos de tu apoyo. Necesitamos que nos ayudes con tu aporte económico. Cuenta de ahorro Bancolombia 100 550 00 417. A nombre de la parroquia Santa Gertrudis, acércate a la casa cural o consígnanos. Ayúdanos en estos momentos. No nos dejes solos. Dios pague tu generosidad. Y recuerda, aquí te queremos mucho. Buen tiempo para todos. Bendición. Desde Envigado escuchas Magna Estéreo, la buena nueva. Hay un lugar donde encontrarás todo lo que necesitas en material médico y estético. Exponex, casa médica, tratamiento de queratina y aceite de ricino para la caída del cabello, gel frío y caliente, además desinfectante con base en amonio cuaternario y mascarillas con filtro para prevenir los efectos del coronavirus. Contamos con domicilio en el 333-5463. Escríbenos al 301-319-6377. Nos puedes encontrar al frente del parqueadero La Inmaculada, bajando por Guanteros, calle 38 A Sur, número 4114, Envigado. Exponex, casa médica, variedad, calidad, economía, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Exponex. De una hora semanal. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. Magna Estéreo te informa la hora. Son las 4:04. Magna Estéreo. Prevenir es tarea de todos. Por eso en el Banco Agrario adoptamos medidas para detener la propagación del coronavirus COVID-19. Con nuestros canales virtuales, Banca Virtual y Banco Agrario App, no tienes que salir de casa. Más información en www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Asados Bartolos te lleva la mejor sazón a la mesa de tu casa. Y lo mejor, con altos estándares de higiene. Come rico y cuida a los que quieres con Asados Bartolos. Todos los días de 12 meridiano a 8 de la noche. Domicilios 276-3069 y 276-1437. Asados Bartolos. Amor y tradición. Cada día durante 45 años hemos soñado con perfeccionar el descanso. Hoy en nuestras 4 plantas alrededor de Colombia, 2.000 personas trabajamos para conseguir ese sueño. Somos Espumas Medellín y nuestra pasión por el buen dormir nos ha llevado a producir